Los estoicos distinguen en la moral un estudio de la tendencia, de los bienes, de los males, de la virtud, del bien soberano, del valor primero, de las acciones, de las conductas convenientes, de las disuasiones, de los impulsos. De sí mismo ha sido el primer principio. Los seres vivos tienen desde su nacimiento la posibilidad de distinguir lo que es conforme a su naturaleza y lo que se opone a ella. Como la naturaleza y la razón son una misma cosa, la tendencia es esencialmente racional. La sabiduría estoica es una aprobación de la naturaleza que es una adhesión al bien. El bien soberano, el fin supremo, es entonces vivir conforme a la naturaleza. Por eso es que el sabio es siempre feliz. El bien es esto por lo cual puede ser obtenido lo útil. Este útil del cual hablan los estoicos no es un útil técnico, es lo que va en el sentido de la vida, del destino. Entre las cosas que existen, unas son bienes como la reflexión, la justicia, la valentía, la sabiduría. Otras son males como la irreflexión, la injusticia, la cobardía. Y otras las llaman indiferentes, ni útiles ni nocivas, como la vida, la muerte, la salud, la enfermedad, el placer, la riqueza, la pobreza, la gloria, la oscuridad, la nobleza, el bajo nacimiento. Estas cosas son indiferentes, porque no sirven ni dañan por ellas mismas. Es el hombre que puede servirse de ellas para dañar o ser útil. Entre los bienes, unos conciernen el alma, como las virtudes. Otras se refieren a las cosas exteriores, como tener una buena patria. Otras no son ni una ni otra cosa, como ser feliz y bueno. Entre los bienes, unos son bienes en tanto que finalidades, como la generosidad, la libertad, la plenitud. Y otros son bienes en tanto que medios, como el tener un amigo. Se puede llamar indiferentes todas las cosas exteriores. Y luego dicen los estoicos, el bien es bello. La virtud es la presencia del bien en una persona. No hay grados para los estoicos, no hay grados en la virtud. Es o no es. No hay ningún intermediario entre el vicio y la virtud. Todas las virtudes están ligadas unas a otras. La dialéctica posee un método. Es un arte que cualquiera puede utilizar, aprender. Porque cualquiera puede ser desviado de lo verdadero y inducido en error. Este arte de la dialéctica suprime la ignorancia. La ignorancia es un vicio. Nadie puede llevar un juicio sobre los bienes y los males sin conocer toda la razón de ser de la naturaleza y de la vida de los dioses y de los demás. Todos los viejos preceptos de los sabios no pueden ser comprendidos sin una explicación de la naturaleza. Esto es lo que piensan generalmente los estoicos. Solo quiero recordarles, el estoicismo real jamás fue popular, jamás. Estoy viendo en este caso una sabiduría volteada por entero hacia sí misma. Estamos viendo una visión de un hombre virtuoso, el filósofo estoico, que es a la vez un meditativo y un hombre de acción. Nos están diciendo que la virtud es un saber que puede enseñarse, que aquel que la posee ya no puede perderla, como decía Cleantio. Pero Principio pensaba que sí se podía perder por la embriaguez o la melancolía. La pasión es un movimiento irracional del alma, nos dicen los estoicos. Es contraria a la naturaleza. Otros dicen que es una tendencia desmedida, opuesta a la razón. El filósofo estoico Andrónicos ha dejado un pequeño tratado sobre las pasiones. Decía, la pasión es una tendencia tiránica contraria a la razón, por consecuente contraria a la natura. Pero si es una tendencia, la tendencia es natural y racional. ¿Cómo es posible la pasión? El tema de la caída propone una metafísica de la pasión. El cristianismo
introdujo la noción de pecado original. Los estoicos no se preguntan cómo las pasiones pueden nacer, solo constatan que existen. El estoicismo ha constatado que los hombres eran unos apasionados y unos insensatos, y quiso buscar una sabiduría que fuera una reconciliación con el mundo y con los hombres. Principio afirma: el mal es necesario a la belleza del mundo, no es bueno suprimirlo. ¿Se acuerdan quién decía esas cosas? Pues los padres de la iglesia decían eso, que el mal existe por un bien mayor. Es exactamente la misma opinión. Y entonces esto nos hace entender por qué el cristianismo recibió con los brazos abiertos al estoicismo. La sabiduría estoica está fundada sobre una ética de la fe. Dicen: el mal es necesario para que exista una subida hacia el bien. La pasión es un hecho. Según la lista de Hecatón, las pasiones fundamentales son el dolor, el temor, el deseo sensual, el placer. El dolor comprende a la lástima, la envidia, los celos, el despecho, la tristeza, la aflicción, el sufrimiento, la confusión. El temor comprende la vacilación, la vergüenza, el espanto, la angustia. El deseo comprende la indigencia, el odio, la rivalidad, la ira, el resentimiento. Estoy citando a Hecatón, no estoy diciendo mi propia cosecha. Sigue Hecatón: el placer comprende el encanto, la voluptuosidad. Las pasiones, dice, son enfermedades del alma. Hay enfermedades del alma como el amor a la gloria, al placer. De estas pasiones nacen enfermedades. Entre los trágicos griegos, la pasión era destino. Con el estoicismo se tiene una concepción más intelectualista de la pasión. Esto tendría su origen en un error de juicio. La pasión es obra del hombre. El sabio no es un apasionado, dicen. La ataraxia de los estoicos es una serenidad intelectual. No es ni aquel que dice insultos, ni aquel que te golpea, quien te ofende, dicen. Es la opinión que tú tienes de ellos. Es decir, si un payaso en la calle me dice: alcánzame, vieja bruja, no hay insulto. Si yo considero que hay insulto, entonces lo habrá. Pero el hombre es tan menor cuando me insulta de esta manera que ni siquiera existe el insulto. Y así es como pueden enfrentarse con la vida y hacerla algo vivible. ¿Qué es lo que vuelve a un tirano formidable?, se pregunta. Pregunta Epicteto, por ejemplo. Y responde: son sus empleados. Solo tienes que despreciarlos. Recuerden que Epicteto era esclavo. Los apasionados pelean por unos bienes sin valor. El apasionado es un niño cuyo juicio no es maduro. Para los estoicos, el niño es aquel que el hombre debe destruir para alcanzar la razón. ¿Qué es ser niño? Es aquel que no sabe vivir, que no tiene aún opiniones sanas. Dice Marco Aurelio: rechaza la opinión. Solo la razón puede liberarnos de las pasiones. El sabio es aquel que vive según la naturaleza, según la razón. Naturaleza y razón es lo mismo para los estoicos. Es alguien que está exento de pasión, sin orgullo, sincero, no conoce el dolor, es inocente. El sabio administra su deseo según lo que depende de él. Sabe que de todas las cosas del mundo, unas dependen de nosotros, otras no dependen de nosotros. Las que dependen de nosotros son nuestras opiniones, movimientos, deseos, inclinaciones, aversiones, acciones. El sabio jamás será sorprendido por lo que ocurre. Lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino las opiniones que tienen de ellas. Este desprecio del dolor y de la muerte constituye el carácter el más conocido de la filosofía estoica.
En Marco Aurelio encontramos un cierto pesimismo de la resignación consentida. Casi nada es estable. Insensato es aquel que unos objetos inflan de vanidad. Su tono recuerda al Eclesiastés. En cuanto a la muerte, todos los hombres están reducidos a este fin. El nombre de uno solo es un ruido. Dice Marco Aurelio, recuerda que todo lo que está afuera de los límites de tu cuerpo y de tu espíritu no es ni tuyo ni bajo tu poder. El lujo, la virtuosidad, la gloria son cosas frívolas. La muerte es una operación de la naturaleza. Le es útil a la naturaleza. La gloria es cosa frívola. A partir de la muerte otras cosas nacen. El sabio es un ciudadano del mundo, ya que todas las cosas están ligadas entre sí. Lo mismo lo son los hombres. El estoicismo florece en Atenas, luego en Roma. Son ciudades abiertas, con influencias extranjeras. Los antiguos estoicos ellos mismos vinieron de los confines del Asia Menor. Hablan el griego, pero lo hablan mal. El estoico es aquel que sabe que quien no es útil al grupo, tampoco es útil al individuo. La ley universal debe reinar a la vez en la naturaleza y entre las ciudades. Zenón se eleva contra una organización del mundo dividida en ciudades y en pueblos particulares. Todos los hombres son conciudadanos, dice, deben vivir unidos bajo una ley común. Los estoicos reconocen que el sabio real jamás existió realmente. Sócrates, Antísteno, Diógenes se han acercado de la sabiduría, pero no la poseyeron. Esto constata que son pruebas, borradores de sabiduría. Enséñame a un estoico, un hombre que se encuentre feliz en la enfermedad o muriéndose, y siendo despreciado y calumniado, se siente feliz. No lo hay. La sabiduría es finalmente inaccesible a los hombres. Solo pueden tratar de acercarse un poquito. Una teoría completa la moral de los estoicos. Deberes, funciones, conductas convenientes. Lo conveniente consiste en la búsqueda de las preferencias. Hay una virtud humana al lado de la virtud absoluta del sabio. Pero esta no es sabiduría, sino prudencia. Es la moral puesta al alcance de la humanidad, preceptos que conciernen la vida, para dar a esta filosofía un aspecto popular que contribuya a quitarle esta apariencia de rigor inhumano, inaccesible. Yo recuerdo una conversación con Octavio Paz, donde decía su gran cercanía a los estoicos. El lema del sabio estoico es nihil mirari, no sorprenderse de nada. Contrasta con la idea de Platón, de que un filósofo debe sorprenderse. Por un lado, una sabiduría de la impasibilidad, del otro, una sabiduría de la sorpresa. Con el estoicismo nace lo que podríamos llamar el humanismo del saber. Para el estoico, el sabio es aquel que se somete de una manera lúcida al destino de la razón. El sabio es finalmente el que sabe. Conciencia sin ciencia solo es ruina. La filosofía invita a comprender, no a sorprendernos. La sorpresa solo aparece como el reverso de la incomprensión. Schopenhauer decía: salvo el hombre, ningún ser se sorprende de su propia existencia. Mientras más inferior por su inteligencia, menos misterio le ve a su existencia. Este sentimiento trágico de la vida, del cual habla Miguel de Unamuno, es una parte fundamental de nuestra condición humana. Unamuno piensa que el hombre es un animal enfermo. El estoicismo nos libera de nuestro amor por las cosas exteriores. Nos muestra la vanidad del divertimiento, de la agitación. Nos convida a la ataraxia, a una meditación sobre el estado del hombre. El estoicismo ha subrayado la grandeza del hombre. Tiene el defecto de no haber visto la pequeñez del hombre, su debilidad.
Montaigne solo vio la debilidad del hombre, denunció el orgullo de la razón. Pascal, en cambio, combinó la lectura de Epicteto con la de Montaigne y propuso un hombre a la vez grande y débil. El hombre es algo así como un monstruo ambiguo. Si se alaba, lo rebajo, dice Pascal. Si se rebaja, lo alabo. Lo contradigo siempre, hasta que comprende que es un monstruo incomprensible. Es formidable eso. Epicurismo, Epicuro. No tenemos mucho de Epicuro. Prácticamente todo desapareció. Diógenes Laercio nos ha conservado 3 cartas de Epicuro, donde expone lo esencial de su pensamiento y sus máximas, algunas de sus máximas. El problema es que el epicurismo solo comprende un nombre, Epicuro. Sus sucesores no han sido más que escolares fieles. Su discípulo latino, el gran Lucrecio, queda lejos en el tiempo. No hay filósofos epicúreos de la envergadura de Epicteto o de Marco Aurelio para el estoicismo. Los más de 300 títulos de la obra de Epicuro desaparecieron, incluyendo De la Natura, una obra en 37 libros, nos dicen los textos. Y lo que nos llegó, pues, fue, uno, la carta a Heródoto, que trata de la física, la carta a Pitocles, que trata de los fenómenos celestes y además cuya autenticidad es dudosa, puede no ser de él, y la carta a Menelao, que trata de la conducta de la vida. También tenemos unas 40 máximas. Los pensamientos de una filosofía jamás es extraña a los problemas de los hombres de su tiempo. El epicurismo y el estoicismo son contemporáneos, como les dije. Aparecen en Atenas en un momento muy turbio de la historia política e intelectual. Cuando Epicuro funda su escuela, Atenas ya había perdido su hegemonía y ni siquiera ya tenía el derecho de acuñar la moneda. Y los tenientes de Alejandro se peleaban su imperio. En filosofía, los discípulos de Sócrates interpretaban su pensamiento de manera falseada, lo falseaban, como los marxistas y Marx. En los tiempos de Epicuro, las conciencias griegas se encuentran muy desamparadas. En pleno día, vemos a Diógenes que busca con su linterna a aquel hombre a quien Sócrates pedía de conocerse a sí mismo. ¿Se acuerdan la frase de Sócrates? Conócete a ti mismo. Porque lo buscaba con su linterna, porque sus contemporáneos solo le ofrecían una caricatura de este hombre. El célebre barril de Diógenes es un símbolo. El sabio ya no es aquel que está abierto a la vida de la naturaleza, a la renovación, ya no es aquel que se integra a la vida de la ciudad. El sabio se ha vuelto aquel que vive en su barril. Hay divorcio entre el sabio y la naturaleza, el sabio y la ciudad. Separado de la naturaleza y de la ciudad, el hombre se encuentra alienado. Las conciencias están perturbadas. Como les dije, la vida política es turbia. Y es en esta atmósfera que nace el epicurismo. 2 escuelas filosóficas contemporáneas y rivales van a traer su mensaje a esta Grecia perturbada: el epicurismo y el estoicismo. Ambos son naturalismos que se proponen reconciliar el hombre con la naturaleza. Ambos tienen por lema vivir en acuerdo con la naturaleza. El estoicismo, como les dije hace unas semanas, identifica la naturaleza con Dios, en armonía con el curso del tiempo. El epicurismo más bien confía
en los mensajes de las sensaciones. El epicurismo es un sensualismo, un hedonismo. Para el sabio estoico, como para el sabio epicúreo, el acuerdo del hombre y de la naturaleza implica que el sabio conozca la naturaleza. Pero en un principio está la misma idea. La ética implica un conocimiento de la naturaleza. Para Epicuro, la naturaleza es un hecho. Los dioses viven en el Olimpo, no se ocupan de los humanos. La noción de destino es extraña a Epicuro. No cree en eso. La naturaleza solo es esta presencia elemental, fundamental, en el seno de la cual el hombre debe encontrar el reposo, la paz. La actitud del sabio es la ausencia de perturbación. Es sabio quien no permite que le atañe la perturbación del siglo. Todo es explicable, dice, sin jamás hacer intervenir los dioses o las potencias ocultas. El hombre dejará de temer cuando sabrá que una explicación es siempre posible. ¿Explicación a qué? Al terremoto, por ejemplo, a la tormenta, por ejemplo. Por eso estudian la naturaleza. El epicurismo busca una explicación. Epicuro ofrece varias explicaciones, dejándonos escoger la que más nos conviene. Lo técnico es para quitar la perturbación. El sabio no se sorprenderá de nada. La teología y el escepticismo se valen. Ambos están rechazados. En la filosofía, Epicuro distingue tres partes. La canónica, que es el fundamento de la ciencia, que nos enseña a distinguir lo verdadero de lo falso. La física, que trata de la naturaleza, y la ética, que enseña cómo alcanzar la vida feliz. La canónica y la física preparan la ética, liberando de las opiniones que pueden engañar. Epicuro nació en 341 antes de nuestra era, en Atenas, según una tradición. En otra tradición dicen que nació en la isla de Samos. Platón ya había muerto 6 años atrás. Aristóteles se encontraba en la corte de Felipe de Macedonia como preceptor de Alejandro Magno, el que iba a ser Magno, era chiquito todavía. Sus padres eran colonos atenienses de Samos. Ahí pasó su juventud, cerca de Ionia. Ahí en este lugar hay escuelas, centros filosóficos muy importantes, en Colofón, en Efeso, en Mileto. El joven reflexiona sobre las supersticiones, las falsas opiniones. Su padre era maestro de escuela, grandeza de la enseñanza. Después de sus clases elementales, Epicuro sigue la enseñanza de un maestro platónico, Pánfilo. Tenía entre 14 y 18 años. Más tarde muestra su desdén hacia esas enseñanzas. En 323, Epicuro va a Atenas, es el año de la muerte de Alejandro y es el año también de la muerte de Diógenes. Xenócrates estaba dirigiendo la academia, Epicuro va y sigue sus clases. Teofrasto está dirigiendo el liceo, también va por ahí. En 322 muere Alejandro, su sucesor, el macedonio Pérdicas, expulsa de Samos a todos los colonos atenienses. Y la familia de Epicuro va a Colofón. Epicuro sigue las clases de un peripatético, un aristotélico, Plaxífanes, en las islas de Rodas. Luego se vuelve el alumno de un discípulo de Demócrito, Nausífanes. Se pelea con su maestro, conoce el escepticismo de Pirón. Después de seguir la enseñanza de un platónico, un aristotélico, un atomista, prácticamente conoce todas los tipos de enseñanza de esta época. Se pone entonces a meditar. Hacia 311 funda una escuela en Mitilena, en la isla de Lesbos. Pero ahí se enfrenta con la hostilidad de tanto los filósofos como los habitantes de la isla. Se encuentra con Hermarco, quien le va a suceder en la dirección de la escuela. No se queda, se va a Lampsaque y funda una escuela donde se encuentran los futuros grandes nombres del epicurismo: Idomeneo, Leonteo, su mujer Temista, Metrodoro, Colotés, Pitocles, Timócrates, el hermano de Metrodoro, Heródoto, el historiador. En 306 vuelve a Atenas y lo siguen varios de estos alumnos de la escuela anterior. Entonces compra un jardín
y ahí instala su escuela. Los epicúreos son los filósofos del jardín, como los estoicos son los filósofos del pórtico. Los epicúreos son los del jardín. Sus discípulos, entre ellos el Diógenes Laercio, han conservado los nombres de los que forman esta comunidad. Están un poco apartados de la ciudad. Su máxima es vivir ocultos. Esta escuela es muy diferente de la escuela del pórtico, de los estoicos. En la misma época, Zenón del pórtico enseñaba que el estoicismo era una filosofía para muchos. Enseñaba ante un auditorio numeroso. Los epicúreos, en cambio, se ocultan, comen frugalmente, eran indiferentes hacia los bienes materiales. Epicuro muere en 270, a los 71 años. Estaba enfermo, muy sufrido. A la hora de su muerte escribe una carta a Idomeneo. Te escribo esta carta en el feliz último día de mi vida. Te pido de cuidar de los hijos de Metrodoro. Esta era su última voluntad. Diógenes Laercio ha conservado el testamento de Epicuro. Ahí comparte todos sus bienes y su biblioteca entre sus amigos y liberta a 4 de sus esclavos. Muchos de sus discípulos eran originarios de Lampsaque. Hermarco toma la dirección de la escuela, luego Polístrato, del cual tenemos un tratado titulado Del desprecio irrazonado. La escuela tuvo mucho éxito. Los estoicos la atacaban sin cesar. Esto es la prueba de su éxito. El epicurismo ganó luego toda la cuenca del Mediterráneo. En el siglo II antes de nuestra era, Filónides fundó una escuela epicúrea en Antioquía y publicó unas 125 obras. Clasificó la correspondencia de Epicuro. Y luego conquistaron Roma. El epicurismo triunfó entre los latinos en el siglo I antes de nuestra era. En las obras de Cicerón encontramos referencias constantes al epicurismo. Decía, esta doctrina le interesaba mucho. El epicurismo dio nacimiento a una de las más bellas obras de la lengua latina, De Rerum Natura, de Lucrecio. Tiene esta obra 6 libros. Ahí se expone la filosofía de Epicuro. Dice Lucrecio con su arrojo poético: desde el fondo de unas tinieblas tan grandes fuiste el primero que supo dar nacimiento a la luz. Sigo tus huellas, gloria del pueblo griego. Pongo mi pie en donde has puesto tu paso. En tus libros vamos alimentándonos con tus palabras de oro, las más dignas, que disipan los terrores del espíritu. Por tu ciencia has arrancado nuestra existencia a unas tormentas y tinieblas profundas. Lucrecio debe mucho a los presocráticos, en particular a Empedocles. Su obra tiene un tono pesimista y amargo. Nápoles y alrededor de Nápoles fueron hogares del epicurismo. En Herculanum fueron descubiertos unos papiros de Epicuro, así como obras de Filodemo. En principios de la era cristiana encontramos el epicurismo floreciente. Plutarco consagra una de sus obras, que se titula Contra Colotés, a refutar el epicurismo. Y más cerca de nosotros, a finales del siglo XIX, unos arqueólogos descubrieron unos extractos de la obra de Epicuro grabados sobre los muros de una residencia. San Agustín admiraba el epicurismo. Escribió: de no haber creído en la sobrevivencia del alma y en las sanciones de nuestros actos, a los cuales Epicuro no creía, yo hubiera otorgado la palma a Epicuro, es decir, se hubiera vuelto epicureano. Poco a poco la escuela de Epicuro se desagrega y el cristianismo, dotado de una poderosa organización social, la Iglesia, va a dominar el pensamiento de los dioses, que da
su espalda a las divinidades, está condenado a acercarse a la bestia. Él escribió en la carta a Meneceo: los dioses existen, pero su naturaleza no es la que la masa los atribuye. Quien rechaza a los dioses de la masa no es un impío. Es impío quien atribuye a los dioses todo lo que la masa les atribuye. Los dioses existen, pero su naturaleza no es la que la masa los atribuye. Quien rechaza a los dioses de la masa no es un impío. Es impío quien atribuye a los dioses todo lo que la masa les atribuye. Y concluye: los hombres solo aceptan a los dioses que se parecen a ellos. Decía que la filosofía de Epicuro está constituida por tres partes: la canónica, la física y la ética. La canónica se ocupa de los criterios, de los principios, de lo que es elemental. La canónica epicúrea no puede ser comparada con la de Platón, de Aristóteles, de los estoicos. Una de las afirmaciones fundamentales de la física de Epicuro es que el universo está compuesto por átomos y vacío. Elimina la noción de idea, elimina la noción de alma incorporal. Epicuro jamás pide a sus discípulos de hacer ejercicios intelectuales, matemáticas, jamás tienen discusiones minuciosas. Epicuro dice lo que tiene que decir de una manera seca, jamás toma precauciones oratorias, no hace el esfuerzo de Platón para elevarnos de la realidad sensible a las ideas inteligibles. No se preocupa de conceptos, solo necesita las palabras para designar lo que es. Es más, Cicerón le reprochaba esto, dice: abolió las definiciones. Epicuro no tiene que ver con la lógica estoica. Epicuro conversaba con sus amigos en el jardín. La noción de providencia divina es extranjera a su sistema. La física, lejos de buscar en la estructura de las cosas y en el orden de los eventos una finalidad oculta, la física solo quiere por fin garantizarnos el apaciguamiento en las relaciones con los fenómenos naturales. Los epicúreos rechazan la dialéctica como una cosa inútil. Para ellos la naturaleza constituye la única presencia. El gran principio es la evidencia, no intelectual, sino sensible. Tienen la idea de que la sensación es la gran mensajera de lo real. Epicuro enseña al hombre a guardar un contacto permanente con lo real. La canónica de Epicuro no es ni una teoría del concepto, ni del discurso, ni un arte de la argumentación. Es un acercamiento a la realidad. En una obra que hoy está perdida, titulada El Canon, se dice que existen tres criterios de la verdad: las sensaciones, las anticipaciones y las afecciones. La sensación, bueno, aquí estamos lejos del platonismo, para quien la sensación es subjetiva, relativa. No podrá servir de punto de partida a un conocimiento del mundo, pero para Epicuro, todo lo que es percibido es verdadero y real. No hay diferencia entre decir que algo es verdadero y decir que esta cosa existe. La verdad es la realidad. No encontramos en Epicuro argumentaciones. La sensación es un dato bruto, no tiene para qué justificarse. Es irracional, anterior a la razón. Nada puede refutar, negar la sensación. Los sentidos son dignos de fe. Sus percepciones son verdaderas. Se despacha a los racionalistas y a los escépticos por igual. Aquellos que piensan que toda ciencia es imposible, que ignoran igualmente si es posible, y a que profesan ignorarlo todo, ¿cómo es que sabrían lo que es saber y no saber si jamás han encontrado la verdad?, dicen los epicúreos. ¿De dónde les vendría la noción de lo verdadero y de lo falso, de lo cierto y lo incierto? El sensualismo de Epicuro levantó objeciones a las cuales él tuvo que responder, a pesar de que no le gustaba discutir. Por ejemplo, ¿qué podía decir de las ilusiones de los sentidos? La vista, por ejemplo.
La vista tiene ilusiones. La respuesta de Epicuro es: no es nuestra sensación la que es falsa, es nuestra opinión. Esta no convence, este argumento. Es una dificultad grave la que se está planteando en relación con las ilusiones de los sentidos. No vemos cómo puede nacer un juicio falso. Esta teoría es fatal al epicurismo. La actitud del sabio epicúreo no está hecha para la polémica. Las cuestiones que le hacen lo dejan indiferente. Lucrecio concluye: la mayoría de estos errores se deben a los juicios que el espíritu lleva espontáneamente sobre los hechos. Lo propio de la sensación es asir, agarrar solamente lo que es presente. Para los estoicos existe una continuidad del tiempo, garantizada por la sabiduría divina. Para Epicuro consiste en no variar. La sensación es un tiempo. El error y la pasión consisten en agregar a este instante unas dimensiones que el instante, el tiempo, no tiene. La muerte, dice, no tiene ninguna relación con los vivos ni con los muertos. La muerte no es nada. La mayor riqueza del sabio es bastarse a sí mismo. Las informaciones que nos dan nuestros sentidos son incompletos. En su carta a Pitocles leemos: querer explicar todos los fenómenos por una causa única es una locura. Epicuro no se preocupa por saber cuál puede ser la verdadera explicación entre todas las que él propone. Lo esencial es no agregar una opinión a la sensación. Ninguna sensación es más verdadera que la otra. Vivir de acuerdo con la naturaleza y en sociedad consigo mismo es conocer una paz solitaria. Epicuro teoriza. Dice: los sueños no poseen ningún carácter divino, no tienen sentido profético, están provocados por simulacros. Después de la sensación viene la anticipación. Dice: nada es más extranjero como la terminología racionalista. Esta no nos convence. La anticipación epicúrea tiene un gran número de interpretaciones. Cicerón habla de las anticipaciones de los seres divinos que todos los hombres poseen, pero Epicuro admite que las ideas pueden existir en el espíritu del hombre anteriormente a toda experiencia. La anticipación es una imagen de una percepción individual en el espíritu. Puede ser recordada voluntariamente. Por ejemplo, una idea general, no una idea particular. Confunde la anticipación con el recuerdo. La anticipación garantiza nuestra continuidad a lo largo de este accidente de los accidentes, que es el tiempo. Es la frase que acuña Epicuro. El tiempo es el accidente de los accidentes. Una sensación varias veces repetida deja en nosotros una huella, nos da la posibilidad de adelantar la sensación. La anticipación no es el recuerdo de esto o aquello, sino el recuerdo de experiencias parecidas. No se puede buscar la reflexión sin la anticipación, que, nacida de las sensaciones, debe ser confirmada por la sensación. Al lado de la noción de confirmación y de información hay la de no información. Confirmación, no información, no confirmación, infirmación. La evidencia, después de todo, es el fundamento de todo. Después viene la afección. Aquí hay dos afecciones, dice: el placer y el dolor. La primera afección, el placer, es conforme a la naturaleza. La segunda, el dolor, es extranjera a la naturaleza. La filosofía de Epicuro pone la sensación como punto de partida del conocimiento de la naturaleza.
que se prolonga en un hedonismo que hace del placer una regla de acción. La sensación es la regla de la verdad. El placer es el comienzo y el fin de la vida feliz. Aquí yo sé lo que está pasando en sus cerebros. ¿Placer? Pues esto suena feo. Bueno, no. Epicuro opera una selección entre los placeres y los deseos. Hace, por ejemplo, de las afecciones unos criterios de la verdad al mismo título que las sensaciones o las anticipaciones. Agrega las representaciones intuitivas del pensamiento, pero no sabemos de qué se trata. Esta representación intuitiva del pensamiento designa las conclusiones. Para Epicuro hay placeres necesarios y hay placeres que no son necesarios. Ahorita llego a esto y les explico qué quería decir. En el centro de la filosofía de Epicuro está la noción de átomo. Es el mínimo visible y mínimo dividible. Después, cuando se llega al átomo, ya no se puede dividir ni ver. En el mundo se mueve una infinidad de átomos. No tienen ningún color, no se parecen a los objetos. La representación intuitiva del pensamiento de la cual hablaba sobrepasa la de los sentidos. El espíritu buscaba comprender. Traten de ponerse en esta época. No saben todo lo que sabemos en plan de la ciencia. No tienen microscopios. No hay manera de que vean los átomos. Hay una tentativa de comprensión que lleva a la intuición de la explicación atómica. Esto nos lleva a la física de Epicuro. La física moderna nació el día en que, con Galileo y con Descartes, ha sido matematizada. Para los griegos de antes de Epicuro, esto no existía. La naturaleza es un organismo viviente. La existencia de la naturaleza y de los hombres implica la existencia de los seres. Para los estoicos, la naturaleza y Dios son una misma cosa. Pero a partir de Epicuro, las cosas se vuelven diferentes. La naturaleza es un dato, dice Epicuro, que no requiere de ningún ser sobrenatural. Este humanismo va al par con una crítica del antropocentrismo. Dice, el mundo no ha sido creado por una voluntad divina. El gran principio de esta figura es nada nace de nada. Todas las cosas desaparecen. El universo está formado de cuerpos y de vacío. La existencia de los cuerpos está probada por la sensación. Sirve de fundamento al razonamiento. Los cuerpos que componen el mundo son de un número infinito. La extensión del vacío es ilimitada. No hay un comienzo del mundo. El mundo, sin embargo, debe morir. Los átomos tienen un número infinito. Y dice Epicuro, fíjense qué formidable. Dice, existe una infinidad de mundos parecidos al nuestro o diferentes al del nuestro. La física de Epicuro no busca procurar al hombre satisfacciones especulativas, intelectuales, no busca procurarle ventajas técnicas, solo es una vía para llegar a la serenidad. El hombre no estará oprimido por el temor a los fenómenos naturales ni por la creencia en unos dioses. Si no está perturbado por el temor a los fenómenos celestes y a la muerte, no estaría inquieto. Si no ignoraríamos los límites de los dolores y de los deseos, no tendríamos, dice Epicuro, necesidad de estudiar la naturaleza. Importa vivir en seguridad, en calma, en paz. La conciencia moral no se confunde con la conciencia intelectual. Epicuro no se ocupó de matemáticas, ni de astronomía, ni de música, rechazó la especulación, promovió el
pluralismo explicativo, muchas explicaciones y a ver, escogen la que quieren. Recomendó, sin embargo, el estudio constante de la naturaleza para liberarnos de la credulidad. Ninguna cosa puede desaparecer en la nada. Después de la disolución de sus componentes, la materia subsiste bajo algunas formas mínimas, unos cuerpos mínimos. Esta es la idea de los átomos, el más pequeño elemento de la materia. El átomo es una realidad insecable. Epicuro trata de eliminar de la naturaleza lo arbitrario, lo sobrenatural. Sola la regularidad de las leyes de la naturaleza procuraría la paz del alma. Entonces aleja a los dioses, el hombre puede ser libre. Epicuro no quiere creer en el destino, es antideterminista, puede defender el libre albedrío. Es una visión materialista sin consideraciones metafísicas. La filosofía de Epicuro hace de la naturaleza una norma, como en Jean-Jacques Rousseau. Hay en él un optimismo naturalista que va a la vez con un pesimismo sociológico. Los átomos son inalterables. En cuanto al tiempo, Epicuro lo define, como les dije, como el accidente de los accidentes. El tiempo no existe en sí, dice. De los eventos sale el sentimiento de pasado, presente o futuro. A diferencia del espacio, el tiempo no es parte de la estructura del mundo. Es uno de los puntos esenciales que oponen epicúreos y estoicos. Para los estoicos el tiempo es incorpóreo, pero es en él que todas las cosas existen. El tiempo es la vida del mundo, eso es Dios y la razón suprema. Por ello, la sabiduría del hombre descansa sobre una sumisión al tiempo. Es lo que decían los estoicos. El tiempo estoico es razón, destino, providencia. En cambio, para Epicuro, el tiempo es únicamente átomos, espacio donde los átomos se mueven. De ahí que el sabio siempre tiene la posibilidad de sustraerse, recordando otro tiempo, por ejemplo. El sabio es feliz nada más con recordar sus felicidades pasadas. Para ser feliz, dice Epicurio, basta con haberlo sido una sola vez en su vida. La aceptación del tiempo en los estoicos constituye un esfuerzo para integrarse en la simpatía universal. La sabiduría consiste en una soledad oculta para los epicúreos. Para Epicurio existe un número infinito de mundos. El que habitamos solo es uno entre muchos. Un mundo es una porción determinada de cielo que comprende cuerpos celestes y fenómenos. Es un pedazo separado de lo infinito y delimitado por una corteza. Nada impide la existencia de un número infinito de mundos. Sobre el alma, su punto de vista se opone totalmente al de Platón y de Aristóteles. El alma para él es material, es mortal. Para Platón era inmortal, pero decadente. Para Aristóteles y los estoicos el alma se vuelve un principio de pensamiento y de vida. Para Epicurio el alma es un cuerpo dispersado a través del cuerpo. Juzga, siente, ama, odia. La sensación y la conciencia que están en nosotros nacen de las combinaciones de átomos particulares. La sensación es el punto de partida de todo conocimiento. Una sensación jamás muere, puede ser recordada por la memoria. Y el mismo pensamiento nace de la sensación. Es de la propiedad que tienen los átomos de desviarse en su línea de caída. De esta propiedad de desviación nace en nosotros esta fuerza interior que llamamos la voluntad, por ejemplo. ¿Cómo es que un movimiento de orden físico se transforma en una decisión intelectual? Pues hoy no decimos otra cosa.
cómo es que a partir de este órgano físico llamado cerebro nace pensamiento, poesía y ciencia. Él no tenía los medios de explicar como nosotros los tenemos. Esta cuestión no preocupaba a los epicúreos. Unos átomos desprovistos de conciencia, decía, pueden dar nacimiento a una conciencia por medio de ciertas combinaciones. Es increíblemente revolucionario si lo ponemos en su tiempo en comparación con lo que hoy sabemos que confirma la intuición primera de Epicuro. Mundo, además, se encuentra en algunas obras de Shakespeare, en La Tempestad, por ejemplo, donde Shakespeare muestra el conflicto entre el que civiliza y el indígena refractario. El exotismo está de moda, el exotismo hace soñar. Shakespeare va más allá del sueño y aborda la noción de la diferencia cultural. Siempre se da cuenta de qué es lo que gusta, lo toma, entra por esta puerta, pero agrega un plus. Con la eclosión del protestantismo, Inglaterra comprende que el universo es un conjunto multiforme, diverso. Y esos temas se encuentran en Otelo. Ahí Shakespeare innova, haciendo de un negro su héroe. Otelo es un general moro, noble, que es a la vez cercano y radicalmente extranjero. Con esta obra Shakespeare adquiere un nuevo teatro. Este nuevo teatro se llama los Blackfriars, los penitentes negros. Eran un antiguo convento de dominicos confiscado en 1538, cuando Enrique VIII disolvió a los monasterios. Se encontraba en el interior de los muros de la ciudad, en la extremidad oeste, escapando así a la legislación de la City. Era un lugar particularmente buscado por los profesionales del teatro. Los comediantes de Rey se instalan en 1608. La compañía ya podía actuar aquí todos los días. El teatro era suyo. Se le dio a partir de ese momento a la música un papel esencial. Era música y teatro. Shakespeare utiliza todas las posibilidades de este nuevo lugar. El mundo se vuelve teatro, el teatro se vuelve mundo, borrando las fronteras entre arte y vida. Con sus últimas obras, escritas entre 1609 y 1613, como Pericles, como Cymbeline, El cuento de invierno, La tempestad, Shakespeare vuelve a la comedia. Es el mundo barroco de la ilusión, que presenta la vida como un sueño. El 29 de junio de 1613, mientras se jugaba en la escena la obra Enrique VIII, en el Globo, Shakespeare aún era accionario del Globo. El fuego consumió el techo de paja y el teatro se quemó por completo. Esto apuró la vuelta de Shakespeare a su casa en Stratford. Se retiró de Londres y volvió a casa. Allá escribió Los dos nobles primos, en colaboración con John Fletcher, con quien ya había compuesto Enrique VIII.
Esta era una práctica muy común en la época. Escribir a 4 manos era una práctica común. Yo nunca entendí cómo se puede hacer eso. Es una obra melodramática. Todo lo que se sabe de los últimos años de su vida se resume a la administración de sus propios asuntos. Ya se había retirado a Stratford y ya se ocupaba de sus asuntos. En 1614, su nombre aparece en un espinoso asunto de tierras de las cuales era en parte propietario en Stratford. Una pelea. 2 años después, en 1616, su hija Judith, quien ya tenía más de 30 años, decide casarse con un señor Thomas Queenie, propietario de un cabaret, hijo de un viejo amigo de Shakespeare. Se firma el matrimonio. De hecho, parece que el matrimonio era para servir de cobertura a una sórdida historia de fornicación. Alguien muere, una mujer muere que tiene un hijo ilegítimo, del cual es padre el fulano, no sé, una historia muy fea. El escándalo marca profundamente a Shakespeare, afecta su salud. El 25 de marzo de 1616, Shakespeare modifica su testamento y da lo esencial de sus bienes a su hija mayor, Susana. Y tenemos aquí una nota que no se entiende. Da algo de sus bienes a su segunda cama a su esposa. Esta mención no ha parado de intrigar a los biógrafos. No se entiende qué es dar la segunda cama a su esposa. Shakespeare muere el 23 de abril de 1616, el día en que cumplió 52 años. Dios mío, mi edad. Los 2 actores de Los Comediantes del Rey, Robert Heming y Henry Condell, deseaban perpetuar la memoria de Shakespeare, así como luchar contra los editores sin escrúpulos que publicaban bajo su nombre unas obras que él no había escrito. El infolio preparado por el impresor y el editor William Jacquard y su hijo Isaac fue publicado en noviembre de 1623, vendido a 1 libra. La lista de 36 obras de su teatro, solo faltan ahí Pericles y los 2 nobles primos, fue repartido en comedias históricas y tragedias. Las páginas liminares dan la lista de los principales actores que la interpretaban en las escenas del Globo y de los Blackfriars. En la iglesia de la Santa Trinidad, su piedra tumbal lleva esta inscripción: Amigo, por el amor de Jesús, abstente de perturbar el polvo. Bendito sea aquel que dejará estas piedras y maldito aquel que tocará mis huesos. Más tarde Ben Jonson escribió: Eres un monumento sin tumba y seguirás en vida mientras viva tu libro. Aquí me voy a despedir de ustedes. Unutun
Esta es una de las más bellas voces turcas de mujer, la cantante Muazzez Ersoy.